Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar nuestra serie aquí en Hechos, capítulo 18, verso 9 al 18, en un mensaje que he intitulado Aliento para un ganador de almas. Y esta es la primera parte. Ahora, si usted ha estado con nosotros a través de nuestras series aquí en Libro de los Hechos, se ha dado cuenta que el apóstol Pablo ha estado viajando y predicando el Evangelio de la Gracia. En el mensaje de la semana pasada vimos que Pablo estaba en la ciudad de Corinto y Corinto resultó ser el lugar que Pablo permaneció más tiempo de todas las ciudades en su segundo viaje misionero. Hemos estado en el segundo viaje misionero de Pablo desde el Hechos capítulo 15, verso 22 y la semana que viene estaremos mirando el final del viaje misionero de Pablo. Si ya llevas un tiempo con nosotros, te habrás dado cuenta de que lo que Pablo usualmente hace es que va a una ciudad, luego va a las sinagogas, predica el evangelio y entonces algo sucede. ¿Qué es lo que sucede? Por lo general, Pablo es encarcelado, expulsado o aún golpeado. O la gente también creía y se salva y establecía una iglesia y luego Pablo se iría a la siguiente ciudad. Me gustaría de verdad decir que realmente admiro el enfoque de Pablo. Va a un pueblo donde nadie haya escuchado nunca el nombre de Jesús. En un momento Pablo está desanimado y leemos acerca aquí lo que Jesús le dijo a Pablo, como vimos la semana pasada. Miremos aquí Hechos capítulo 18, verso 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mira, aquí es el primer punto para nosotros esta mañana. Dios cumple sus promesas. El verso 9 dice, el Señor, este es Jesús hablando con Pablo en un sueño, diciendo, mira Pablo, hay muchas personas en esta ciudad que todavía quiero que se salven. En otras palabras, también Jesús le dice a Pablo, no dejes de predicar. Bueno, esto anima a Pablo y él sigue predicando el Evangelio. Pero por favor no olvides algo muy importante. Corinto es un lugar duro para predicar el Evangelio. Aunque Corinto es conocido por su tráfico de comercio, sus esfuerzos comerciales, también había un lado muy oscuro de Corinto. Realmente Corinto era famoso por su libertinaje. Es una ciudad muy, lo voy a decir otra vez, muy inmoral. La ciudad de Corinto fue prominente en el siglo I y su ubicación garantizó su importancia tanto militar como comercial. Y Corinto fue la capital de la provincia romana Acaya. Era una ciudad próspera, pero también era una ciudad conocida por su inmoralidad. Y debido a la reputación inmoral de Corinto, se acuñó una nueva palabra griega, y la palabra griega o frase griega era korintesianomai, que significa vive inmoralmente como un Corinto. Es casi como el viejo refrán que usamos tal vez aquí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y obviamente no es cierto. Ahora, Corinto es conocido por esto porque era una mezcla de un pueblo viajero. Es decir, que hay gente de todas partes, gente de todos sistemas religiosos. Y el principal sistema religioso era el culto a Afrodita, y ella es la diosa de amor. Ahora, si usted venía a la ciudad de Corinto, había una colina llamada el Acrocorinto y en la cima de Acrocorinto había un templo dedicado a Afrodita. Se colocó allí para que todo el mundo pudiera verlo y no podías perderte este templo. Pero dentro de este templo, a esta diosa de amor, habían unas 1000 sacerdotisas. De verdad eran prostitutas religiosas que bajarían a la ciudad para encontrar esas personas que venían a la ciudad por negocios. Y estas sacerdotisas aplicarían su oficio de prostitutas sobre ellos. Todo en el nombre de la religión. Y tengo que creer que no fue realmente difícil convencer a la gente lo que estas sacerdotisas estaban vendiendo. Y debido a eso, Corinto tenía una mala reputación. Recuerde que Pablo
llegó a Corintio desde Atenas, que estaba a unos 45 millas de distancia, y Pablo usó ingresos que obtuvo de predicar el Evangelio sin depender en el apoyo de otros. Pablo predicaba en las sinagogas todos los sábados, y cuando los judíos no respondieron, Pablo decidió llevar el mensaje a los gentiles. Su ministerio resultó en la salvación de tanto de judíos como de gentiles. Por lo tanto, la iglesia de Corintios estaba compuesta de judíos y gentiles. Y Pablo ministró en Corinto durante aproximadamente 1 año y medio. Pero hay algo que tenemos que saber. La iglesia de Corinto eventualmente comenzó a tener problemas. En una cultura, en una ciudad así, tan inmoral, no era sorpresa. Lo que hace Pablo es las cartas que Pablo escribió a los Corintios, construye su obra más grande dirigida a una congregación individual. Los libros de 1 y 2 de Corintios son los 2 de las epístolas o cartas que envió a Pablo para abordar los problemas que estaban pasando en esta iglesia de Corintios. A veces la gente dice, la Biblia está antigua, la Biblia no tiene nada que enseñar, se escribió hace tanto, no hay nada que está pasando en estos días que pasa ahora. Pero aquí está la verdad. 1 y 2 de Corintios abordan áreas problemáticas que todavía están pasando en iglesias hoy en día. Permítame darles un poco de contexto sobre lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Se voy a dar un resumen rápido. Número 1, había una gran inmoralidad en la iglesia de Corintio, y no solo había la inmoralidad, pero se toleraba. Número 2, la iglesia en Corintio había dividido la lealtad en diferentes líderes, y Pablo rechaza la desunión, diciéndoles a los miembros de la iglesia que se concentren en Cristo. Número 3, había cierta confusión acerca si era mejor no estar casado, estar soltero, no estar soltero, y como las personas casadas debían relacionarse entre sí. Y Pablo aclara todos estos temas para ellos y la iglesia de hoy en 1 Corintios capítulo 7. Número 4. Luego, Pablo también aborda al alcance de la participación de las mujeres en el servicio de adoración, y se ocupa de los problemas de los corintios estaban teniendo en sus reuniones, incluyendo los abusos de la cena del Señor y su mal uso de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14, 11 al 14. Número 5. Los corintios también estaban confundidos acerca de la futura resurrección. Parece que algunos de los que se preguntaban si los que habían muerto en Cristo serían resucitados corporalmente. Y Pablo afirma que sí, así como Jesús resucitó corporalmente, así también lo habrán los creyentes. 1 Corintios capítulo 15. Número 6. Pablo también da instrucciones a la iglesia de Corintio sobre cómo dar dinero para apoyar al ministerio y ordenar el principio de dar gracias versus o contra la obligación en un porcentaje fijo. En otras palabras, está hablando de dar alegremente con el corazón. 1 Corintios capítulo 16. Ahora, todos estos problemas solo fueron en la carta de 1 Corintios. Lamentablemente no tenemos tiempo para ver todos los demás temas que Pablo abordó en su segunda carta de Corintios, pero diré esto: sería muy fácil para nosotros en este momento leer 1 y 2 de Corintios y decir, wow, esa iglesia de verdad que estaba requete mal, dada la multitud de sus problemas. Pero sin embargo, esos mismos problemas se presentan hoy en la iglesia alrededor de todo el mundo. La iglesia del siglo XXI necesita constantemente leer 1 y 2 de Corintios para saber cómo lidiar problemas de hoy. Aún Pastor Phil Neighbors me dijo una vez, el pastor de hoy tiene que ser un experto en el 1 y 2 libro de Corintios, porque todos esos problemas van a seguir abordando en las iglesias hasta que Cristo venga. Entonces Pablo va ahí y, como mencionamos, Pablo está muy desanimado. Piénsalo. Pablo es un ganador de almas y está llamado a ir a una de las ciudades más degradadas de ese tiempo y tratar de compartir el evangelio. Entonces Pablo fue ahí y se quedó con dos personas que también eran fabricantes de tienda.
Nosotros los conocimos la semana pasada, era Aquila y su esposa Priscila, y le dieron ánimo a Pablo, le trajeron aliento, le trajeron consuelo, como siempre lo hacen los amigos. Pero dice la gente que nuevos amigos dan buen aliento, pero no hay nada como un aliento de un amigo viejo o amigo de mucho tiempo. Así que mientras Pablo está en Corintio y está dando esta batalla espiritual en las sinagogas, de hecho con sus nuevos amigos, en un punto sus viejos amigos llegan, Timoteo y Silas llegan y han estado en Macedonia y vienen y se unen con Pablo en Corintio y no solo lo animan con la presencia de ellos así, pero también sino que lo acompañan y traen ayuda financiera. Así Pablo se puede dedicar a predicar el evangelio en vez de estar haciendo tiendas y encargarse completamente de la palabra de Dios. Ahora, pudo permanecer ahí 18 meses en esta misión en su segundo viaje misionero aquí en Corintios. Mire, lea conmigo Hechos capítulo 18, verso 11, lo vas a ver aquí en la pantalla, dice así: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Ahora, Pablo está en Corintios construyendo una nueva iglesia con la ayuda de muchos amigos. Él está enseñando de muchos amigos la palabra de Dios, está enseñando la palabra de la raíz griegas, logos, pensando en la palabra de Dios como la Biblia. Pero antes de que los libros se extendieran por toda la iglesia, significa que el mensaje que Dios quería que la iglesia tuviera, principalmente la muerte y la resurrección. Y Jesús ofrece el perdón de los pecados y la relación con Dios. Ahora, déjame darte unas fechas que creo que son importantes, porque de verdad sabiendo el contexto de lo que está pasando y de verdad entendiendo qué área o qué es lo que está pasando con el gobierno, la cultura, nos está preparando de verdad para los próximos versos que vamos a leer. Pero Pablo estuvo en Corintio, creemos, desde la caída del año 50 DC hasta la primavera del año 52 DC. Y en el año 52 algo sucedió para cambiar el panorama político. El gobierno provincial de esa zona del sur de Grecia tiene un nuevo gobernador. Y el nombre de este nuevo gobernador es Galión y se menciona en el versículo 12. Miremos aquí, Hechos capítulo 18, verso 12, y dice así: pero siendo Galión prosúcol, que es gobernador de Acaya, los judíos se levantaron de común de acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Paremos ahí. Entonces, esto es lo que está pasando. La población judía en esta ciudad aprovecha del hecho de que hay un nuevo gobernador en la ciudad. Okay. Tal vez está diciendo cómo es que esto está pasando, pero a veces cuando hay un nuevo jefe, tal vez un nuevo pastor o tal vez una nueva persona en liderazgo, hay gente que quiere tomar esa chance porque no se han dado cuenta de lo que sabe para tratar de cambiar cosas o hacer cosas que no deben. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Dicen, hay un nuevo gobernador. Así que los judíos quieren manipular la autoridad gobernal contra de Pablo usando un nuevo tipo llamado Galileo, el gobernador. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va contraproducente a lo que ellos quieren. La palabra tribunal, apúntala si estás tomando notas, es una palabra que algunos de ustedes conocen. Y también es la palabra asiento de bema. Probablemente has escuchado a un predicador hablar sobre el asiento de bema de Cristo. Mira, escúchame aquí. Si no lo sabes, espero que sepas que todos los creyentes, cada uno de nosotros que estamos en este cuarto, cada uno de nosotros que estamos viendo, todos los creyentes, vamos un día, como dice el libro de 2 de Corintios, vamos a estar ante un tribunal de Cristo, donde los creyentes van a ser evaluados en nuestro ministerio, nuestra vida y nuestra fidelidad. Cuando oyes a alguien que dice, un día vamos a dar cuenta,
de eso es lo que está hablando. El tribunal es una plataforma a ser evaluados en nuestro ministerio, en nuestra vida y nuestra fidelidad. Pero el tribunal es una plataforma elevada, real, en las ciudades griegas, donde tuvieron lugar, de verdad, las sentencias, la sede de Bema o el asiento de Bema. Si vas a Corintio hoy, ojalá que un día Dios te permita viajar a Corintio, los arqueólogos han desenterrado el agora, el mercado, por decir así, y muchos de los templos de la ciudad. El Acrocorinto todavía está ahí hoy en día y se puede ver el asiento de Bema, la plataforma de juicio elevada en la ciudad de Corintio. Y fue aquí ese tribunal el que Pablo usó cuando dijo: estaremos ante el tribunal de Cristo, cuando escribió a los Corintios. Entonces ellos trajeron a Pablo al tribunal. Miren lo que está sucediendo aquí después de esto. Hechos capítulo 18, verso 13 dice así: y diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esos son los judíos. Ellos están diciendo que Pablo está yendo contra la ley. Ahora, los judíos no están satisfechos con Pablo, no solo con que se vaya. Ellos quieren destruir a Pablo, quieren de verdad manchar su nombre para que nadie lo escuche, y acusan a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios contra la ley. Subraya la palabra ley. Tenemos que entender que en el imperio romano era ilegal predicar a un Dios que no estuviera autorizado por el gobierno. Así que cuando Galión, el nuevo gobernador, oye estas palabras, siendo él funcionario romano, cuando escucha la palabra ley, él está pensando solo una cosa: él está pensando en el derecho romano, pero él no está pensando en la ley judía. Estos son los líderes judíos que dicen que Pablo nos dice que adoremos a un Dios contra la ley. Esto es lo que ellos están diciendo. Están pensando en la ley judía. Pero Galión, el gobernador, pensó desde el principio que cuando ellos dijeron ley, él pensó en ley romana. Pero no mucho tiempo pasa. Galión pronto se dio cuenta que esto no tiene nada que ver con el derecho romano, la ley romana. Déjame explicar por qué yo creo que los judíos hicieron esto. Los judíos querían que el procónsul, el gobernador, se involucrara en esto. ¿Por qué? Porque un gobernador está respaldado por la autoridad del Senado romano. Y esto puede restringir los movimientos de Pablo a través de todo el imperio. Pero afortunadamente para Pablo y sus socios, que a este gobernador Galión no le importa. Él dice: esas cosas entre ustedes, eso no afecta la ley romana. Y cuando Pablo está a punto de abrir su boca, punto tal vez de decir algo, de defenderse, no tuvo la oportunidad. Mira lo que pasa. Hechos capítulo 18, verso 14 al 17. Y al comenzar Pablo y al hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpean delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Aquí está el punto número 2. Cuando los tiempos parezcan oscuros, recuerda que Dios está contigo. Ahora, tenemos que ver algo que acaba de pasar aquí, porque se acaba de introducir un personaje que tal vez no habíamos visto o entendido antes.
Recuerda que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y creo aquí que Lucas quiere darnos la ilustración de cómo era Jesús con Pablo. Recuerda que Pablo tuvo una visión, Jesús le apareció en la noche, versículos 9 y 10, y le dijo, siga predicando el Evangelio, estoy contigo. Y nuestro primer punto era, Dios cumple sus promesas. Pero Lucas ahora quiere darnos un ejemplo de cómo Jesús estaba con Pablo. En otras palabras, cómo Jesús está protegiendo a Pablo. Y el ejemplo es este gobernador Galión. Y como Dios usó a Galión a proteger al apóstol Pablo cuando se presentan estos cargos contra él. Estos hombres trataron de manipular al gobernador. Trataron de manipular la justicia romana, pero él no tendría que ver con eso. Así el gobernador dijo, ¿sabes qué? Estos no son asuntos míos, ustedes encárguense de estos asuntos. Están discutiendo sobre asuntos religiosos, así que la mente de este gobernador era una separación de poderes. Él está pensando, esta es ley judía, ustedes hagan lo que tienen que hacer entre ustedes. Ahora bien, el plan de los judíos no funciona. Y quiero que vean por qué no funciona. Porque para eso tenemos que regresar al verso 8 y notará algo bien interesante. En Hechos capítulo 18, verso 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga. Ok, este verso 8 dice que Crispo es el jefe de la sinagoga. Pero entonces, si usted ve en el versículo 17, dice algo diferente, ¿no? Dice que se ha apoderado de Sóstenes, jefe de la sinagoga. Y tal vez está preguntando, ¿cómo pueden haber dos jefes? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tenemos que entender algo. Crispo era el jefe de la sinagoga cuando Pablo llega a la ciudad de Corintio. Pero ha pasado mucho tiempo entre el versículo 8 y el versículo 7. Y algo que tenemos que darnos cuenta ahora es que cada sinagoga tiene un gobernante, un jefe. El jefe de la sinagoga era alguien nombrado por los ancianos, y los ancianos judíos eran en esa sinagoga para supervisar y mantener la sinagoga local. Así que Crispo era gobernante judío, él servía ahora al Dios de Israel, pero no era un creyente hasta que Pablo llegó a la ciudad. Pero cuando Pablo llega a la ciudad, Crispo se salva y Pablo lo bautiza. Entonces los judíos reemplazaron a Crispo porque no quieren a un jefe de sinagoga cristiano que cree en este Jesús, que Jesús es el Mesías. Ahí Crispo se hizo cristiano y fue bautizado. ¿Eso qué es lo que hacen? Lo reemplazan. Pues ¿con quién lo reemplazaron? Pues con este hombre llamado Sóstenes. Entonces quieren manipular a la justicia romana diciendo, este hombre debería ser arrestado, hablando de Pablo. Y en lugar de arrestar a Pablo, o en lugar de que Pablo reciba otra paliza, toman al jefe de la sinagoga, a este Sóstenes, y lo golpean. Pero la mejor parte está por llegar. Porque en 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice algo bien importante. Mira aquí, capítulo 1, verso 1, 1 Corintios. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. ¡Wow! Es la misma persona. Entonces, en primer lugar, el gobernante de la sinagoga se salvó y es bautizado por Pablo, a Crispo, leímos de él. Y el segundo gobernante de la sinagoga, primero lo golpean, pero finalmente este Sóstenes cree en Cristo. Entonces, estos dos hombres son ahora judíos mesiánicos, son creyentes en Jesucristo, y todos los planes que el pueblo judío, las esquemas tenían para controlar a Pablo, para atacar a Pablo, para que Pablo no pudiera funcionar, todo eso se desaborrotó. Y su caso fue desestimado por los tribunales. Entonces, el versículo 18 nos dice que Pablo permaneció un buen tiempo. Después de todo, él tiene creyentes para discipular, ¿no? Mira aquí, Hechos capítulo 18, verso 18. Mas Pablo, habiendo detenido aún más días ahí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
Subraya la palabra voto. Mira, ayuda a saber algo aquí, que Cencrea no está muy lejos de Corintio, a solo unos kilómetros de distancia. Pero Pablo va a otra sinagoga en la ciudad, Porturía de Cencrea, y se corta el cabello. Y Pablo ha hecho un voto. ¿Pero qué voto? ¿Qué ha hecho Pablo? No sabe, de verdad, bueno, no estamos seguros. Pero algunos teólogos sugieren que era el voto de un nazareo. Ahora, no tenemos mucho tiempo para meternos en todo esto del voto de un nazareo, pero te voy a dar un resumen rapidito. Esto se encuentra en Números capítulo 6. Y en el capítulo 6 de Números, el Antiguo Testamento permitía que los hombres judíos tomaran un voto llamado el voto de nazareo, lo que significa que durante un periodo de tiempo del voto hay ciertas cosas que no pueden hacer y ciertas cosas que sí pueden hacer. Una de las cosas que no pueden hacer es beber vino, que es una especie de bebida de celebración para ellos. Por lo tanto, también está disminuyendo sus modos de celebración con este voto. Además, dejaría que su cabello creciera durante este tiempo de voto. Y al final del voto te afeitabas la cabeza y te llevabas a una sinagoga y te quemaban el cabello. Ahora bien, el voto de nazareo era una especie de muestra de acción de gracias. Hacías esto como para mostrar abiertamente que estás dando gracias. Y si llegas a un lugar y realmente quieres agradecer al Señor por algo de que Él ha hecho en tu vida, tomas este voto. Ahora, aquí está lo interesante. Pablo no está bajo la ley y sigue predicando en las sinagogas que Jesucristo puede justificar a las personas por cosas que la ley nunca podría justificarlos por, y que no estamos bajo del Antiguo Testamento y no estamos bajo de todas las regulaciones. En otras palabras, somos libres en Cristo. Y Pablo era un campeón de la gracia, no de la ley. Así que la pregunta es, ¿por qué Pablo toma este voto bajo la ley judía? Bueno, permítanme darles algo de lo que algunos teólogos han dicho acerca de esto. Hay algunas personas que han dicho que Pablo hizo esto cuando no era salvo, que todo esto era antes de su conversión, pero eso no ajusta con el texto, porque Saulo de Tarsos fue salvo en Hechos capítulo 9. Pablo, misma persona. Segundo, algunos creen que Pablo ha recaído y que está retrocediendo al judaísmo. No creo que eso encaje con el motivo de carácter de Pablo. Después de todo lo que le pasó, no creo que diga, ¿sabe qué? Me voy a regresar donde estaba. Pero creo que algunas personas le dan más importancia de lo que debe hacerse a este voto. Pablo hizo un voto. ¿Y qué? No está mal hacerlo. Piensa en esto. ¿A dónde va él? Bueno, ¿a dónde es que va a ir Pablo? Bueno, está en camino a Jerusalén, y Jerusalén es la capital del judaísmo. Está en el centro de todos los judíos, está en el camino a Jerusalén. Y Pablo dijo a los judíos, me hago judío para los judíos y griegos me convierto griego. Él se hizo todo para todos los hombres, si por todos los medios, para que por lo menos puedan salvarse unos. Entonces, con el fin de abrir una puerta al pueblo judío, con el fin de compartir a ellos, tomó un voto. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Quería hacerlo? Sí. Nadie puede culparlo por eso. Si un cristiano dice, ¿sabes qué? Me gustaría celebrar la Pascua con mi familia. Bueno, adelante, no hay problema con eso. Disfrútalo. Ojalá que te pases bien. Entiende el significado. Enriquece tu vida al ver a Cristo cumplido en la Pascua. Pero ¿deberías tú forzar a otra gente a tener ese pensamiento? No, no los puedes forzar. Eres libre en la gracia de Dios. Así que bajo la gracia, Pablo puede tomar el voto si él desea. Y bajo la gracia, Pablo no tiene que tomar el voto si no quiere. El cumplimiento de este voto por parte de Pablo muestra que la oposición judía a su predicación no lo había convertido antijudío. Él nunca olvidó que era judío, que su Mesías era judío,
que el cristianismo es judío y que las formas y los rituales del Antiguo Testamento aún podían usarse con buenos propósitos, pero no estos formas rituales no te salvan, pero están bien practicadas. Ahora Pablo regresa a Corintio y al menos 2 veces más. Corintios capítulo 12 puede leer sobre eso. Y ya sea que fue por la ubicación o estrategia, no estoy seguro, o tal vez los creyentes ahí necesitan un poco más de ayuda y corrección. Mira, hay momentos en nuestra vida en los que tenemos miedo en la vida. Y luego hay momentos en los que no pensamos en el miedo en absoluto y podemos pensar que somos más fuertes que antes. Lo que quiero decir es que no importa en la etapa de la vida, debemos ver o debemos ser alentados por una verdad, que cuando tenemos miedo, Dios está con nosotros. Y cuando estamos alegres, Dios está con nosotros. Me encanta como lo dice un pastor que ya falleció, Adrian Rogers, dice así: deberíamos estar viviendo como que si Jesús hubiera muerto ayer, resucitado esta mañana y hubiera regresado esta tarde. A decir que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de tribulación, aún en los momentos cuando todo esté bien y creemos que la vida esté lo mejor posible, debemos depender en el Señor Jesucristo para que nos guíe en todas las etapas de la vida. Y aquí es donde uno recibe aliento. Y ese es el aliento para un ganador de almas, que Dios siempre cumple sus promesas y Él siempre está con nosotros. Inclinamos nuestros rostros esta mañana. Señor, venimos delante de ti, pidiendo, Padre, que nos fortalezcas siempre y nos guíes, Señor, a llevar el Evangelio a las naciones. Señor, tú cumpliste tu palabra con Pablo y la cumples con nosotros también. Señor, pero parte de nuestro trabajo como cristiano es ir y compartir el Evangelio. Y tú estarás con nosotros. Esta mañana, Señor, oramos por misioneros alrededor de todo el mundo. Misioneros que están siendo fieles al llamado de llevar el Evangelio a las naciones. Señor, y ayuda aquí a la iglesia local, a nosotros, a llevar el Evangelio, no solo a las naciones, pero a esta ciudad. En nombre de Jesucristo, amén y amén.